Hay esperanza. Ese es el nombre de la serie que estamos haciendo aquí en la iglesia. Me llamo René, otro de los pastores aquí en la iglesia, y les quiero dar la bienvenida de donde quiera que nos esté mirando en este día de lluvia que nos ha sorprendido aquí en el condado de Santa Cruz. Pero cuente sus bendiciones porque puede mirarnos a través de la televisión o la internet y no tuvo que atravesar la lluvia esta mañana. Cuando salí de mi casa estaba lloviendo mucho, así que nosotros atravesamos la lluvia para usted, para poderle traer este sermón a su casa. Le queremos animar a que vaya al sitio de internet. Si usted va al sitio de internet, puede recibir las notas para el sermón, pero más importante, de mi perspectiva, es que hay preguntas para discutir al final. Y esto es muy importante porque para recibir el mensaje de Dios en su alma, tenemos que usar estas herramientas, o las puede usar para platicar con su familia, con su esposa, sus hijos o aún con su grupo de estudio. Hoy le quiero hablar de una pregunta que alguien me hizo esta semana y pensé que esto era algo muy relevante para todos. Me dijeron, ¿cómo se supone que tengo que tratar con las malas noticias? Todo lo que está sucediendo en el mundo ahorita. Me preguntaron, ¿me tengo que separar a mí mismo de las redes sociales, de las noticias? ¿O cómo puedo yo emocionalmente o espiritualmente tratar con esto? Si usted se siente así, usted no está solo. Un grupo de investigadores descubrieron que 2/3 partes de los americanos dicen que están agotados por las noticias y la mitad de nosotros decimos que estamos cansados de las cosas divisivas en la política. Yo también me siento así. Así que, ¿qué tenemos que hacer con la división que hay, con las malas noticias que están allá afuera? Vamos a hablar de cómo podemos llegar al punto en que podemos tratar con las malas noticias con esperanza. Y le quiero enseñar algo que yo nunca aprendí en la iglesia como niño. Como niño, a mí se me enseñó que hay dos maneras en las cuales podemos tratar con las malas noticias. La primera es la más espiritual y se trata de nada más suprimir todo. Cuando hay una mala noticia, tiene que suprimirla. Si hay una mala noticia de su pasado, también tiene que ignorarla, porque la Biblia dice que nos enfoquemos en las cosas que son nobles, que son buenas, y se me enseñó que no pensamos de las otras cosas, simplemente suprimimos las malas noticias. Y la otra opción es el obsesionarse con las malas noticias, el estar en el ciclo de noticias las 24 horas. Ahora, creciendo y aún como joven adulto, yo creía que estas eran mis únicas dos opciones, suprimir o obsesionarme, y llegué al punto en que estaba viviendo en una separación total de las noticias y de la televisión, o estaba en el punto en que era como un adicto a las noticias y me emocionaba mucho. Y le voy a decir algo que es una confesión, que todavía siguen siendo tendencias naturales que tengo. Así que la pregunta es, ¿habrá una tercera manera? ¿Habrá una manera sana? ¿Habrá una manera constructiva de tratar con las malas noticias para que no tengamos temor, sino esperanza? Pues no lo creo. Vamos a cerrar en oración. Estoy bromeando, yo creo que sí hay, y es un principio de la Biblia que se nos enseña en Salmos 112. Y deje que esto penetre su alma. Dice, los justos nunca serán sacudidos. No temen a las malas noticias y confían en el Señor para que cuide de ellos. Ahora, note que no dice que no escuchan malas noticias, dice que no temen a las malas noticias. Eso quiere decir que hay una manera de tomar las malas noticias en nuestra cultura ahorita, y hay muchas malas noticias. Hay una manera de escuchar las malas noticias de otra persona, o tal vez las malas noticias de mi pasado, y no vivir con temor. Y esta mañana quiero hablarle de cómo llegar a ese punto. Y voy a hacer eso diciéndole una historia. En esta serie de esperanza estamos atravesando la Biblia buscando historias de personas que estaban contra la pared y encontraron esperanza. Y aquí está la historia de hoy, aquí está el trasfondo.
Es el año 1450 antes de Cristo. Los hijos de Israel se acaban de escapar de la esclavitud de Egipto y han marchado a través del desierto y ahora están llegando a la frontera de Canaán, la tierra prometida, su tierra ancestral que Dios les había prometido para que recibieran después de 400 años de esclavitud. Llegan a la frontera, pero antes de entrar, Moisés envía 12 espías para que pasen 40 días investigando la tierra, recaudando información, y les dijo, quiero que busquen cómo es la fruta de esa tierra. Y regresan y hacen su reporte y les enseñan la fruta a las personas que están en la asamblea. ¿Se imagina usted cómo le sonó a la multitud que ha estado atorada en el desierto cuando les dijeron, miren estas uvas, miren la fruta? Moisés quiere que estén saboreándose la fruta que está en la tierra prometida. Así que se paran ante la congregación y dan su reporte y comienza nuestra historia en el momento en que comienzan a compartir el reporte con las gentes. La cosa es de que no solamente entraron a Canaán, primero fueron a descubrir los hechos, y este es uno de los primeros puntos que quiero cubrir hoy. Tenemos que mirar los hechos, no tenemos que enterrar nuestra cabeza en la arena, tenemos que buscar los datos, como lo hicieron aquí. Ahora, aquí está cómo comenzó su reporte, en el versículo 27. Le dijeron, fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Fluye con leche y miel, y esta es la fruta. Así que eso es lo bueno, pero aquí está el reto. Pero la gente que vive en esa tierra son fuertes y las ciudades están fortificadas y muy grandes. Aparte de eso, miramos descendientes de Anac, que eran personas muy altas, muy intimidantes. Vimos a los amalequitas que viven ahí, los hiteos, los jebuseos, los amoreos, los que viven ahí, los cananitas, viven por el mar y junto al Jordán. Pero están mirando los hechos buenos y los malos, y tenemos que hacer eso usted y yo también. Ahora, no tenemos que obsesionarnos, no tenemos que repetirlo una y otra vez como una noticia que nunca termina. Usualmente podemos recaudar los hechos muy rápido. Y una vez que tenemos los hechos básicos, tenemos una elección de qué vamos a hacer con los hechos que hemos descubierto. Y aquí es donde voy a pasar la mayoría de mi tiempo esta mañana. Vemos los hechos a la luz de las promesas de Dios. Vemos los hechos a la luz de las promesas de Dios. Los hechos solamente son el principio. Mire esto, no solamente está viendo los hechos, sino que está escribiendo una historia. Déjenme decirles otra vez, no está mirando solamente los hechos, sino que está escribiendo una historia. La mayoría de ustedes saben que yo trabajaba en el radio antes de hacerme pastor, y en las clases que tenía en la universidad, un maestro nos hacía que hiciéramos un ejercicio, nos ponía en una pantalla muy grande muchos hechos que no estaban acomodados de ninguna manera, y teníamos 3 minutos para escribir una historia de noticias que unía todos esos hechos que estaban en la pantalla, y hacíamos eso una y otra vez por 1 hora. Nuevos hechos, nuevas historias, y a veces algunos de los hechos que nos enseñaba se relacionaban con algo que nos enseñó más temprano. Y al final de la clase leíamos algunas de las historias que habíamos escrito, y era increíble las historias tan diferentes. Todos habíamos estado viendo las mismas cosas, los mismos hechos, y aún así los diferentes estudiantes de la clase escribieron historias muy diferentes de esos hechos. Ahora escuche esto, nos estaba enseñando que con nuestras decisiones editoriales, aún decidiendo qué hechos incluir y cuáles no, estábamos interpretando los hechos. Estábamos haciendo mucho más que solamente reportar los hechos, sino que estábamos escribiendo una historia. Ahora, mi aplicación aquí no se trata acerca de las noticias, aunque esa fue mi primera experiencia con este concepto. Yo le estoy aplicando esto a usted y a mí en su mente cada día. Somos como un reportero investigador que está escribiendo una historia con los hechos de su vida. Y usted también
está haciendo decisiones editoriales, está eligiendo el enfocarse en algunos hechos y no en otros. Y dos personas pueden ver la misma realidad y tener reportes muy diferentes. Y ese es el fenómeno que sucede aquí en esta historia de la Biblia. Versículo 30. Caleb cayó a la gente ante Moisés y les dijo, vamos y ocupemos esa ciudad porque estamos dispuestos y podemos hacerlo. Luego otros que fueron con él dijeron, no podemos hacerlo. Hay mucha gente que es más fuerte de lo que nosotros somos. Ahora los dos grupos de espías tienen diferentes reportes. Algunos dicen sí podemos y otros dicen no podemos. Ahora, una vez más, estas eran 12 personas que fueron los mismos 40 días al mismo país, miraron lo mismo y escribieron dos conclusiones muy diferentes. ¿Cómo sucede esto? Hay un investigador que se especializa en este fenómeno. Es experto en lo que él llama la identidad narrativa. Y él dice que tendemos a decir dos historias acerca de nosotros mismos. Narrativas de redención, y son narrativas de cómo lo malo se convirtió en bueno, como me perdí mi trabajo o me corrieron de mi trabajo, pero yo sé que Dios tiene un lugar mejor para mí y Dios va a obrar en mí, en mi carácter, y vamos a mirar eso de una narrativa de redención. O una narrativa de contaminación que dice, sí, perdí mi trabajo, pero es porque soy un perdedor, es porque soy un tonto, es porque nadie me quiere y todos están en mi contra. Eso va de algo malo, algo bueno a algo malo, y es la narrativa de contaminación. Otro ejemplo que da. Dice, digamos que cuando eras niño tu papá te arrojó a la alberca para enseñarte cómo nadar. Una persona puede mirar esa memoria y decir, ¡qué gran memoria! Cuando mi papá me arrojó a la alberca, me enseñó a tomar riesgos, me enseñó a nadar por mí mismo y es por lo cual ahora soy un hombre de negocios y tengo éxito hasta este día. Otra persona puede tal vez ser el hermano de esa misma persona y mirar lo mismo y decir, es por lo cual yo odio la autoridad, es por lo cual le temo al agua, es por lo cual no quiero ir en un barco hasta este día. Los mismos eventos, diferente narrativa. Y eso sucede aquí en la historia bíblica. Estamos viendo los mismos hechos, pero mire lo que escribe un grupo. La tierra a la que fuimos a espiar es una tierra que devora a sus habitantes. Ahora, no solamente están hablando de hechos, están hablando de un análisis. La tierra se abre y se traga a la gente. Y la gente que vimos son muy altos. Vimos a los anaquitas y nos miramos a nosotros mismos como saltamontes. No solamente son un poco más altos que nosotros, tienen más alcance. No, sino que somos como insectos y así les parecíamos a ellos también. Estas personas tienen una narrativa de contaminación. Ahora, mientras tanto, Josué y Caleb le dicen a la congregación de Israel, la tierra a la que fuimos a espiar es una muy buena tierra y si el Señor se deleita en nosotros, nos va a traer esta tierra y nos la dará. Una tierra que fluye con leche y miel. Note que aún ellos no dijeron, podemos hacerlo, sí podemos. Moisés es nuestro hombre. No dijeron, no hay gigantes, ¿de qué están hablando? Va a ser algo muy fácil. No, se daban cuenta de que aún si decidimos hacer esto, aún si hacemos lo que Dios quiere, va a haber grandes retos, pero Él nos traerá ahí, en la tierra prometida. Dios lo puede hacer. Escuche cuidadosamente. Dios no espera que usted diga, no hay malas noticias. Dios no espera que usted suprima y que viva en negación de las malas noticias o de su pasado. Dios no espera que usted diga, no hay coronavirus, no hay dolor, no hay nada de lo que está sucediendo.
Caleb no está negando los hechos, no está diciendo que va a ser fácil, no está diciendo que va a ser rápido. De hecho, está de acuerdo con los otros espías en los hechos, pero la diferencia es que él está escribiendo una narrativa de redención con los mismos hechos. ¿Por qué? Porque él ve sus problemas presentes a la luz de las promesas de Dios en el pasado. ¿Qué promesas? Pues como 170 veces Dios le ha dicho a la gente de Israel, yo les he dado esta tierra. 170 veces. Esto es en lo que está confiando Caleb, algo que Dios ya prometió. Y usted dice, qué bueno para Caleb, pero ¿qué tal de mí? Esto es lo que Dios le promete. No que no hay gigantes en la tierra. No que no habrá pérdidas en su vida de esta emergencia, de este virus. Pero si le dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, estoy contigo siempre. En todas las cosas yo obro para el bien de mi propósito. Así que tenemos esas promesas, lo sabemos, pero la pregunta para usted y para mí es ¿por qué es tan difícil mirar los hechos a la luz de las promesas de Dios consistentemente? ¿Por qué es tan fácil para usted y para mí ponernos negativos, escuchar las malas noticias y temer las malas noticias? Estaba escuchando yo un episodio de Freakonomics y tuvieron una entrevista con John Tierney, que era un reportero del New York Times y ahora es autor. Tiene un libro nuevo que se llama El poder del mal, cómo el efecto de negatividad nos gobierna y cómo podemos nosotros gobernarlo a él. Se trata de lo que los psicólogos llaman la inclinación de negatividad. Es algo universal que los humanos tenemos, el recordar lo negativo y olvidar lo positivo. Por ejemplo, si a usted le dan $50 por algo, eso lo va a hacer muy feliz, ¿verdad? Pero no va a recordar eso por el resto de su vida y le va a decir la historia a sus amigos. ¿Sabes qué? Un día hice $50. Pero si usted pierde $50, si se le cae de la bolsa o se lo roba a alguien, va a recordar ese día y se lo va a contar a otras personas por mucho tiempo. El día que perdí $50. Esa es la inclinación negativa y es lo que está sucediendo en esta historia. Miren los versículos que siguen. Toda la congregación levantó su voz y gritó. Ahora escucharon dos reportes, uno negativo y uno positivo, y estaban obsesionados con el negativo. Y gritaron y lloraron esa noche, y todos los hijos de Israel se quejaron con Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo, si nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o si nos hubiéramos muerto en el desierto. Ahora espérese, tuvieron grandes retos en Egipto y en el desierto, pero Dios había hecho grandes milagros también para ellos en Egipto y en el desierto. El problema es que solamente recuerdan el desorden y se les olvidan los milagros. Recuerdan los disturbios y se olvidan de la libertad. En unos versículos después, Dios mismo dijo, ¿cuánto tiempo se rehusarán a creer en mí a pesar de todas las señales que he hecho entre ellos? Se recuerdan del sufrimiento, pero se olvidan de las señales. Así que escriben una historia de contaminación. Todo nos ha salido mal siempre. Egipto, el desierto, ahora estamos enfrentándonos a gigantes en esta ciudad. Todo se ha puesto de mal en peor. Ahora Caleb y Josué tienen una historia de redención. Lo que está sucediendo para usted y para mí en esta crisis nos hace preguntarnos qué historia estamos escribiendo, porque esta es un desorden ahorita. Y Dios está haciendo grandes milagros ahorita. Y esto es algo muy importante, porque escuche bien, la inclinación negativa no solamente afecta cómo usted consume las noticias, sino que trabaja a través de su vida, a través de sus relaciones personales, en su trabajo,
a través de su punto de vista del mundo. Así que tiene que estar en guardia en contra de esto. Y estoy hablando de una perspectiva muy personal, porque yo me puedo ir al lado negativo muy fácil. No soy optimista naturalmente, yo soy pesimista por naturaleza, así que he tenido que aprender esto y tener conciencia de estas cosas. Tener conciencia de la historia que estoy escribiendo en este tiempo. Ahora, no significa que el ser positivo usted siempre va a entrar y va a hacer lo que usted piensa que Dios quiere todo el tiempo, ignorando a todos los demás. No, porque hay un punto importante, es que tenemos que ver la diferencia entre la fe y la presunción. Ver la diferencia entre la fe y la presunción. Más tarde en este capítulo algo sucede que casi ningún pastor menciona cuando predica, porque es algo medio raro. Lo que sucede es que algunas de las personas escuchan a Caleb y Josué y escuchan a los otros espías también, y después dicen, estoy emocionado por lo que dijeron Caleb y Josué, y se emocionan y dicen, vamos a entrar. Y Moisés escucha esto y les dice, espérense, espérense. Ahora, ¿pensaría usted que escucharan a Moisés? Moisés ha pasado muchos más años que ellos en el desierto, tiene una gran conexión con Dios, más grande que cualquiera de ellos, ha sido parte de la realeza de Egipto, así que ha estudiado estrategia militar mucho más que estas personas, y se le ha asignado para que sea su líder, y usted pensaría que lo escucharan, pero les dice, espérense, todavía no es el tiempo de Dios, y no se esperan, y dice que se van hacia la tierra prometida, y en su presunción fueron hacia el punto más alto de la ciudad. Ahora, ¿por qué está ese detalle ahí? Porque el punto más alto era el punto más fortificado, más defendido, era el lugar en el cual era más posible que perdieran la batalla. Y aquí vemos que estas personas están haciendo lo que ellos piensan que es algo de fe. Sí, están en lo correcto, vamos a hacerlo. El Señor nos dará la victoria. Pero ninguno de las cosas del campamento se han movido, ni el arca del pacto, ni Moisés. Y dice que los amalequitas y los cananitas que vivían ahí vinieron, los atacaron y los vencieron. Y se regresan al campamento con la cola entre las patas. Ahora, esta es una historia muy importante porque hay dos tipos de rebelión en esta historia de la Biblia. De un lado, hay temor. La gente que están acorralados cuando hay malas noticias, no quieren hacer nada porque tienen temor. Pero escuche cuidadosamente. En el otro extremo hay presunción, que es nada más ir sin sabiduría, no es gran cosa, vamos a hacerlo. Es lo que la Biblia llama el celo sin conocimiento. Caleb y Josué no quieren hacer ninguna de estas dos cosas. Quieren ir hacia adelante con fe. Quieren seguir adelante confiando en las promesas de Dios, pero con sabiduría, con caución. Del otro lado de la fe están esos errores fatales, que es el temor y la presunción. Pero el seguir adelante con fe significa que hacemos la voluntad de Dios, pero a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Y esto nos aplica a muchas cosas de nuestra vida. Por ejemplo, yo creo que aplica directamente a cómo las iglesias planean para volver a los servicios en persona. Ahora, yo pienso que esa es la voluntad de Dios, sí, pero quiero hacer eso de la manera de Dios, que significa con humildad, con respeto por las autoridades. De hecho, la Biblia nos dice que seamos sumisos a las autoridades. Y lo queremos hacer en el tiempo de Dios. Quiere decir que queremos hacerlo en el momento apropiado. Aquí está de lo que hablo. Créame que yo creo que queremos encontrarnos una vez más en persona. Nadie quiere abrir la iglesia más de lo que yo quiero. Es más, déjenle enseño, cada fin de semana yo miro sus caras que están pegadas aquí a nuestras bancas y me hace llorar a veces porque los extraño mucho. Pero hay expertos
a los cuales debemos escuchar y hay planes que debemos poner en práctica. Déjeme enseñarle, estamos trabajando en un plan para reabrir nuestra iglesia y presenta varios escenarios que estamos planeando, mucho equipo que tenemos que ordenar, muchas maneras que tenemos que reentrenarnos para cuando este lugar se vuelva a abrir, que se abra como un modelo para todo nuestro estado. No vamos a temer ni vamos a tener presunción, sino que vamos a seguir adelante con fe. ¿Tiene sentido? Ok. Finalmente, quiero señalarle un hábito constante que nos ayuda a tener esperanza aun cuando tenemos malas noticias, y es estar conectados con amigos que nos inyectan esperanza. Josué y Caleb se tenían uno al otro, Moisés tenía a Aarón, Jesucristo tenía a Pedro, Juan y Santiago. ¿A quién tiene usted? No alguien que le inyecte negatividad. ¿Quién tiene usted en su vida que le puede reenfocar en las promesas de Dios en su palabra y le ayuda a escribir una narrativa de redención? Tenemos docenas y docenas de grupos que se reúnen virtualmente a través de la semana, cada día, casi cada hora del día. Y tal vez usted no se ha unido a uno de estos porque dice, yo no sé si me gustaría tratar algo de eso, pero déjeme tratar de conectarlo con esta idea. Déjeme tratar de motivarlo a participar en esto. Yo fui al primer grupo de estudio virtual. Fueron los primeros que lo hicieron y ahora tenemos docenas más, pero recientemente me les uní para su reunión de jueves por la tarde y les pregunté, ¿cómo les gusta este grupo? Me dijeron, me gusta estar en este grupo porque me da algo que anticipar cada semana, una forma de conectarme con mi comunidad, con otros creyentes. Así como dijo ella, anticipo estas juntas los jueves. No puedo ir a visitar a nadie, pero aún si pudiera, esto enriquece mi conocimiento y mi fe. Para mí, yo estoy trabajando todavía diariamente, pero muchas de las personas con las que trabajo no son creyentes, así que para mí ha sido algo crítico el poderme conectar con otros creyentes y el tener el lado de conexión espiritual que quiero. Para mí, cada día es difícil y se repite una y otra vez. Y yo anticipo este día porque sé que me puedo conectar y orar con otras personas. Es algo que me ha llenado. Yo pienso que lo que me gusta de este grupo es un sentir de comunidad, de camaradería, de saber que no estamos solos en esto. ¿No les suena muy bien eso? Quiero animarle a que se una a un grupo virtual. Si no sabe cómo, mande un correo electrónico al que aparece en su pantalla y uno de nuestros voluntarios le va a ayudar a través del proceso si la tecnología es algo que le intimida. O puede ir al sitio de internet y recibir más información de lo que estamos ofreciendo. Ahora, tal vez usted dice, yo no quiero conectarme con un grupo, pero me siento muy solo. Quisiera nada más levantar el teléfono y hablar con alguien. ¿Puede usted enviar un correo electrónico o puede llamarnos en el 465-3300 y tenemos personas que son voluntarios por teléfono y queremos unirle a alguien para que tenga alguien con quien hablar y usted puede pelear contra esa soledad. No tiene que hacerlo solo. Para enfrentar las malas noticias con esperanza, tenemos que tener a otras personas a nuestro alrededor que nos levantarán el nivel de esperanza. Ahora terminemos esto. Eventualmente los hijos de Israel sí llegan a la frontera de la tierra prometida. 40 años después, ahora entran sin oposición. No, todavía están ahí los guerreros, todavía están las ciudades fortificadas, todavía tienen batallas enfrente de ellos. Pero esto me dice que hay estrés
entrando a la tierra prometida. A veces pensamos que si hacemos la voluntad de Dios no habrá ningún problema. No, todavía hay batallas enfrente de usted, aun si está entrando a la tierra prometida. La cosa es que también había estrés en el desierto, pero en la tierra prometida el estrés les está llevando a algún lado. Esto me enseña que cuando se trata de malas noticias, usted y yo no tenemos la elección de elegir entre una vida sin malas noticias o una Biblia con malas noticias. En cada vida habrá malas noticias. Quisiéramos tener esa elección, pero no la tenemos. Usted tiene la elección de vivir su vida con malas noticias con fe o una vida de malas noticias sin fe. Cuando se trata de malas noticias, esas son sus dos elecciones. Hay malas noticias en la vida, tenga fe o no. No significa que si usted es cristiano no tendrá malas noticias, pero la fe le dará una perspectiva diferente en las malas noticias. Recuerda ese versículo con el que comenzamos. Salmo 112 nos dice que no temerán a las malas noticias. ¿Por qué? Porque confiadamente confían en el Señor para que cuide de ellos. ¿Por qué? Porque recordamos cómo lo ha hecho en el pasado. Han estado escribiendo una narrativa de redención acerca de sus vidas. El problema en esta historia es que los israelitas se olvidaron del milagro de su salvación. Se olvidaron del Cordero de Dios. Se olvidaron del maná. Se olvidaron del agua de la roca. La pregunta es, ¿se le ha olvidado a usted el milagro de su salvación? Porque cuando piensa en ello, el Señor nos ha dado al Cordero más grande, nos ha dado el pan del cielo que es Jesucristo, nos ha dado agua viva que es nuestro Salvador. ¿Se le ha olvidado todo lo que Dios ha hecho por usted? Como dijo el apóstol Pablo, si el Señor le dio a su propio Hijo, ¿cómo no le dará las demás cosas? Dios no lo va a abandonar ahora. Si lo sacó de Egipto, ¿cómo no lo va a dirigir a Canaán? Esta es la redención cósmica, una narrativa de redención. La clave cuando se trata de malas noticias es ver las malas noticias a la luz de las buenas noticias, el Evangelio. Jesucristo le ama. Él entregó su vida por usted. Así que no le va a abandonar en el desierto. La tierra prometida está enfrente de usted. Sí hay esperanza. Vamos a orar. Padre, yo sé que hay personas mirando ahorita, enfrentando problemas grandes, retos, dolor. Esas son malas noticias. Pero ayúdanos a darnos cuenta que mientras escucharemos malas noticias y viviremos con malas noticias, no tenemos que temer a las malas noticias si confiamos en el Señor. De hecho, algunas personas van a decir por primera vez que confían en el Señor. Van a cruzar una línea que han estado considerando y dirán, voy a elegir vivir con fe y no temor ni presunción, sino en fe sólida. No entiendo todo esto, pero yo creo en mi corazón que tú me amas y que porque tú me amas, enviaste a tu único Hijo y Jesucristo me ha salvado. Ayúdame a entender eso y a confiar en ello. Especialmente quiero orar por los trabajadores esenciales, los doctores, los técnicos, los que trabajan en las tiendas, nuestros líderes cívicos. Dales a todos fuerza y oramos por las familias que están adoloridos por seres queridos, ya sea por el virus o algo más. Dales tu paz. Y te pedimos que tú triunfes sobre este virus a través de las habilidades y el entrenamiento de las personas que has puesto en los lugares correctos. Y por tu poder divino, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.